Dulzura de mi corazón, este video sé que tiene el potencial para cambiarte la vida. Soy una persona que puede decirte con mucho orgullo que ha logrado su libertad financiera con tan solo 30 años. Y te puedo decir con total certeza que la libertad financiera no es solo para los pensionados ni para los que nacieron con mucha plata. La libertad financiera es para cualquiera que decida habitar su soberanía y su victoria abundante. En este video te voy a enseñar cómo puedes demostrar que tu arbolito puede dar frutos de manera temprana porque cuidaste sus raíces con conciencia inquebrantable. Aquí vas a saber, de aquí vas a salir sabiendo que la libertad financiera no es hacerte rico, sino construir una libertad que tiene el objetivo de servir a tu propósito. Así que con mis 30 añitos quiero dejarte aquí mi historia de principio a fin para que tú la puedas adaptar a tu camino y la uses como mapa para que aproveches las posibilidades dentro de tu propia historia. Y quiero empezar este video con la pregunta que hice en otro video sobre abundancia, pero que para mí fue el comienzo de todo. Pregúntate con total honestidad y sinceridad, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué harías con tu tiempo si el dinero no fuera nunca más una preocupación o un problema? Y empiezo con esta pregunta porque hoy la respuesta que yo di cuando me di esa pregunta es la realidad que estoy viviendo en este momento. Y esa pregunta, dulzura de mi alma, yo me la hice en pandemia. En pandemia empecé a cambiar por completo mi vida. Yo estudié diseño de modas y tenía en mi mente en ese tiempo una meta de tener una marca de moda, de tener una empresa de diseño sostenible o de llegar a ser manager o gerente de una gran empresa de moda. Esos eran mis sueños para entonces. Y los estaba logrando, tenía planes de irme a vivir a Estados Unidos cuando llegó pandemia y derrumbó todo lo que había construido. En ese momento me hice esta pregunta y dije, ¿realmente yo quiero eso para mi vida? ¿O qué haría yo, Paola Andrea Amaya Mufti? ¿A qué dedicaría mi tiempo gratis, sin ningún afán, sin ningunas ganas de resultado, si ya tuviera dinero abundante y disponible en mi cuenta para vivir tranquila toda mi vida? ¿Qué haría con ese tiempo? Y mi respuesta en ese momento fue muy clara. Dije, yo quiero marcar una diferencia en este mundo. Yo quiero dejar una huella de amor. Quiero dejar un buen legado. Yo quiero dar un buen mensaje. Yo quiero ayudar a la gente. Porque lo único, ahí se me vino al caso, lo único que todas mis amistades siempre me han dicho es, Pao, tú tienes una capacidad increíble de que las personas cuando están contigo se sientan bien, se sientan en paz. Y yo dije, si yo ya tuviera toda la plata del mundo, yo no tendría una empresa de moda. Yo dedicaría a eso mi tiempo. Me dedicaría a que toda la gente a la que tengo la oportunidad de que me escuche, de que comparta conmigo, de que me encuentre en algún punto de su vida, poder dejar ese granito de bienestar y de paz en su camino. Eso a mí me llena absolutamente. Y entonces dije, ¿cómo puedo hacer eso? Y aquí estoy. Empecé a crecer en redes sociales. Empecé con TikTok, luego con Instagram, ahora estoy en YouTube, también estoy trabajando mi Facebook y Dios, el universo, me fue poniendo en el camino lo que yo necesitaba para que hoy pueda hacer esto sin ninguna preocupación. Y lo que necesitaba en ese momento era a mi papá enseñándome sobre el mundo del trading y las inversiones. En la vida yo me imaginé que yo iba a vivir del trading o de invertir. Yo juraba que eso no era para mí. En mi cabeza yo era Paola, es totalmente lo opuesto a este mundo de las finanzas. Y heme acá. El universo me puso eso enfrente. Mi papá me dijo, aprovechemos pandemia, yo quiero que tú aprendas a invertir. Y yo dije, pues ¿sabes qué? No tengo nada en este momento, todo lo que había construido se me derrumbó, estoy abierta a cualquier cosa, hágale. Y me metí de lleno a aprender de mi papá.
Y en este momento tengo una estrategia de trading y un portafolio de inversiones que me sostiene, que me da una base tranquila y libre para yo poder dedicarme a esto que estoy haciendo en este momento con todo el amor y toda la tranquilidad. ¿Fue de un día para otro? Absolutamente no. Duré 2 años enteros, todo el 2020 y todo el 2021, tan solo aprendiendo. Hasta el 2022 realmente empecé a usar dinero real en inversiones. Todo el 2022 y el 2023 fueron de pérdidas. Yo no tuve una sola estrategia ahí que me diera frutos. Todo lo que en algún momento ganaba lo volvía y lo perdía. Fue error tras error, pulir tras pulir, mejorar tras mejorar, hasta que en el 2024 y apenas el año pasado 2025 pulí de manera increíble y completa una estrategia de marketing que ya no me preocupa, que ya no me da pérdidas, que está totalmente equipada con control de riesgos y me da unas ganancias que en este momento yo misma me sigo sorprendiendo. Y durante todos estos años, durante todo este proceso, yo empecé a perderle el miedo a la cámara. Empecé a formarme en cómo hablar ante la cámara, cómo tener un buen guión, cómo tener buenos ganchos, cómo conectar con tu público, cómo hacer videos interesantes, cómo dominar el tono de voz. Todo esto lo fui aprendiendo y fui adquiriendo experiencia en todos estos años. Para hoy poder estar aquí, enfrente tuyo, Dulzura, diciéndote, vivo de esto sin ninguna preocupación, porque hace 5 años eso fue lo que decidí. Y quiero dejarte algo muy en claro en este video. Lo que acabo de contarte no fue magia y tampoco fue suerte. Fue un diseño consciente y puesto ladrillo a ladrillo de cómo quería yo mi futuro, que en este momento es mi presente. ¿Lo tenía claro desde el principio? Absolutamente no. Lo fui construyendo en el camino, lo fui cambiando en el camino, lo fui puliendo en el camino. ¿Todo fue ganancia? No, tuve casi 3 años de enteros donde era pura pérdida. ¿De qué viví en esos 3 años? Yo me apalancaba de trabajos en call centers. Todos estos últimos 4 años estuve rotando de call center en call center mientras yo ahorraba dinero, gastaba lo menos posible para que luego en unos meses donde venían mis papás a vivir conmigo y yo ya no necesitaba gastar en mi alimentación, en comida, en salidas y en eso porque mis papás me apoyaban monetariamente, entonces ese dinero lo ahorraba y todo ese dinero volvía y lo invertía para volver a seguir puliendo mi estrategia. Todo era un aprendizaje. Incluso empecé a reducir mucho mis salidas a comer, mis salidas con amigos, mis fiestas, todo eso, porque eran gastos innecesarios para mí en ese momento. Y Dulzura, así llegó un momento en el que yo ya no necesitaba del dinero del call center, yo ya no necesitaba que mis papás estuvieran acá viviendo conmigo soportando mis gastos, porque llegó un momento después de 3, casi 4 años, desde el año pasado, finales del 2024 y todo el 2025, esa estrategia que tanto fui puliendo empezó a dar ganancias constantes. ¿Hoy vivo como una reina? No, claro que no. ¿Tengo una vida súper lujosa y abundante? No, claro que no. Pero gano lo suficiente para vivir bien. Y no es un cheque que me llega a fin de mes por trabajarle a alguien afuera, a alguien externo. Es dinero que yo hago por mí y para mí, de mi propio esfuerzo, de mi propio tiempo, de mi propia formación, de mi propio aprendizaje. Y ese dinero me permite dedicar mi tiempo a esto, que es lo que yo quiero y que es lo que a mí me llena el corazón. Empezar a dejar estos mensajes, estos aprendizajes, estos granitos de arena a todos los que me escuchan para que puedan permitirse la evolución, la plenitud, la libertad, el bienestar y la paz que yo experimento en este momento. Así que, Dulzura, lo primero es entender que la libertad financiera ni es magia ni es suerte. No pasa del día a la noche. No pasa de un momento para otro. No es que uno una mañana se levantó y ya es abundante y ya no tiene que mover un dedo para ser feliz. Eso no es así. La libertad financiera es un diseño consciente de cómo quieres tú ese futuro,
que ahorita es mi presente. Y yo lo construí ladrillo a ladrillo, puliéndolo, mejorándolo, haciéndole los cambios que tenía que hacerle, aprendiendo, formándome, educándome, corrigiéndome. Y para que tú quizás te animes a empezar a dar estos pasitos, porque no tienes que dar un paso gigante, no tienes que saltar al vacío mañana, porque eso es una decisión irresponsable. Por eso dije, yo trabajé en call center, yo viví de mis papás y fui una persona que en un momento se sentía atrasada, que yo estaba detrás de los demás porque no tenía un trabajo estable, porque no me sostenía por mí misma, porque trabajaba en un call center después de haber tenido una carrera y una formación para otro tipo de trabajos. A mí eso no me importó porque yo sabía lo que estaba construyendo. Así que te voy a dejar en este videito 3 pilares que para mí fueron revelaciones esenciales. Sin estas revelaciones no hubiera llegado a donde estoy. Y son revelaciones que estoy segura que a ti te van a ayudar a llegar a donde sueñas estar. Todo lo que te voy a contar a continuación son los aprendizajes que a mí me permitieron ser dueña de mi tiempo hoy y que a ti te van a empezar a ayudar desde hoy a construir ese imperio libre tal y como lo deseas, sin importar qué edad tengas, porque nunca es muy tarde ni muy temprano para construir la libertad que te mereces. Así que, dulzura, el primer paso no es ir y abrir una cuenta de inversión. Porque mi primer paso no fue abrir una cuenta real y meter ahí todos mis ahorros para ver cómo me va, que eso es lo que piensan. Mucha gente cree que encuentra el camino correcto y va y se mete con toda y mete todo su dinero ahí y la da toda, pero no le resulta a la primera, sale con pérdidas y entonces dice, ah, este camino no es para mí. No, esto ya no es lo mío, no, 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 yo mejor me voy por otro lado, yo mejor me quedo donde estoy, que ahí me iba bien. ¿Y qué es lo que pasa, cariño? Que fue una decisión súper irresponsable. Uno no entra con todo a ver cómo le va, no, uno entra paso a paso, uno entra a formarse, uno entra a educarse, uno entra a saber que se va a equivocar, que va a cometer errores y que a raíz de esos errores y de esas equivocaciones vas a armar tu estrategia y tu camino para que realmente tengas ganancias lo más pronto posible. Y para eso, para que entres con esa mentalidad a construirte, a formarte y a educarte, lo primero realmente es sanar tu relación con el dinero. Y eso fue lo que a mí me tocó aprender a las malas, por decirlo así, porque yo no sabía que yo estaba en una mentalidad de carencia. Me tocó descubrirlo y cuando lo descubrí es en lo que más esfuerzo deposité, porque me di cuenta que en una mentalidad de carencia, con una mentalidad de pobreza, jamás trabajes lo que trabajes, te esfuerces lo que te esfuerces, hagas lo que hagas, jamás vas a llegar a la abundancia, porque para sostener una vida abundante debes tener una mente abundante. Así que lo principal, lo radical, lo esencial está aquí. ¿Y cómo hace uno para cambiar esta mentalidad de carencia a una mentalidad de abundancia? Lo primero es empezar a reconocer cuando tienes creencias y pensamientos de que el dinero o es sucio o es escaso, porque esas son las dos raíces más grandes, las dos razones más grandes que mantienen a casi todo el mundo en mentalidad de escasez. Pensar que el dinero o es sucio o es escaso. ¿Sucio en qué sentido? Cada vez que te caches criticando a alguien, comparándote con alguien o teniendo un pensamiento de que una persona es mala porque tiene dinero, de que una persona llegó allá con trampa, con dinero sucio, de que se lo regalaron, de que no lo merecía, de que es una persona poco moral o una persona que no va contigo porque se ganó ese dinero, quién sabe cómo, porque no eres capaz de reconocer de que esa persona consiguió su dinero con mentalidad de abundancia, la mentalidad que a ti te hace falta. El dinero no hace bueno ni malo a nadie. Si tú eres bueno, el dinero potencia tu buena manera de ser. Si tú eres malo, el dinero potencia tu maldad.
pero el dinero no hace a nadie bueno ni malo. El dinero solo potencia lo que esa persona ya es. Así que el dinero no es el culpable de que las personas sean malas. Así que deja de ver el dinero como si fuera la razón de la que las personas son malas. El dinero no es sucio. El dinero no hace malo a nadie. Y pensar que las personas ricas son personas poco merecedoras de esa abundancia es lo que a ti te está manteniendo estancado y estancada en tu escasez. La otra creencia grandísima es que el dinero es escaso. Creer que la abundancia solo existe para unos pocos y todos los demás están condenados a ser pobres. Eso no es así. Porque si tú miras la naturaleza, el planeta fue creado de manera abundante. La naturaleza es abundante. En la naturaleza hay frutas, vegetales, plantas, de todo para todos. Nunca se acaba. Es infinita. Es abundante por naturaleza. Y nosotros somos creación de la naturaleza, somos creación de Dios. ¿Y crees que Dios nos creó escasos por castigo? Lo único que a nosotros nos está manteniendo escasos es nuestra mentalidad de escasez, porque el dinero no es escaso, la abundancia no es escasa. Lo que pasa es que son muy pocos los que realmente se ponen en el trabajo de construir esta mentalidad de riqueza y de ir por la abundancia, porque la gente está muy cómoda donde está. Porque tomar ese paso requiere valentía, requiere coraje, es un camino difícil de error y de aprendizaje. Y la gente, en lugar de atravesar por eso, prefiere quedarse donde está. Y saca la excusa de que el dinero es sucio o de que el dinero es escaso para no moverse de donde está. Así que eso es lo primero, dulzura. Empieza a cacharte tú cuando empiezas a tener estos pensamientos de conformidad, de que el dinero es malo, de que el dinero es poco, de que eso no es para ti, y empieza a reemplazarlo por pensamientos de abundancia, por mentalidad de riqueza. ¿Cómo se ve una mentalidad rica? La mentalidad abundante es la mentalidad que agradece, porque no importa si tienes o no tienes una vida en Dubái. El dinero fluye en la vida de las personas que no lo ven como algo malo, sino que lo ven con gratitud. Empieza a agradecer cada peso, cada billete que tienes en tu bolsillo. Empieza a agradecer el privilegio que tienes de pagar tus servicios, el agua, la luz, tu techo. Empieza a agradecer cada vez que comes un plato de comida, que tienes para comprarte un desayuno, un almuerzo, una cena, que tienes para criar a tus hijos, que tienes para cuidar de tus padres, que tienes una cama en donde dormir abrigado, abrigada esta noche, que tienes un trabajo, que tienes un cheque a fin de mes. Así sea un cheque que luchas y que no te gusta y que te mantiene atrapado en esta vida de escasez, pero es un dinero con el que puedes contar todos los meses. Empieza a agradecer cada peso y empieza a ver como un privilegio cada cosa que usas para tu bienestar y para tu supervivencia. Y ahí empiezas a crear mentalidad de riqueza y empiezas a crear sentimiento de merecimiento, que es lo más importante de una mentalidad abundante. Saber y construir este merecimiento fuerte e inquebrantable en tu interior. Porque dulzura, si te puedo decir aquí una verdad que nadie, absolutamente nadie me puede contradecir, es que no hay una sola persona. Es imposible que alguien consiga su libertad financiera si en el fondo siente que no merece ser abundante. Si tú no sientes ese mérito de abundancia, puede que llegue el dinero a tu vida, se te va a escapar, se te va a ir de los dedos, no lo vas a poder sostener, porque tú en tu interior no te sientes merecedor de ese dinero. Y nadie en este mundo puede sostener abundancia si no se siente merecedor de ser abundante. Así que dulzura, mi mayor aprendizaje aquí fue descubrir que yo tenía que reprogramar mi mente para sostener la abundancia que yo le estaba pidiendo, porque yo sabía que atrapada en esos pensamientos de escasez, por más dinero que yo hiciera, no lo iba a poder sostener, porque mi mente no estaba programada para sostener esa abundancia. Así que cariño, aquí te voy a dejar entonces los 3
pilares para mí esenciales para que tú puedas reprogramar tu mente de nivel de escasez a una mentalidad abundante, fuerte e inquebrantable, que fueron los 3 pilares que me llevaron a mí a donde estoy hoy. Primer pilar, reconocer el valor de tu propósito. Y por eso empecé este video con la pregunta con la que lo empecé. ¿A qué dedicarías tu tiempo si el dinero ya no fuera un problema ni una preocupación? Esa fue la pregunta que yo me hice en pandemia cuando todo lo que había construido se derrumbó. Dije, ¿yo realmente me quiero dedicar a esto? No. Yo sabía que yo no quería ser empresaria, yo sabía que yo realmente no quería una marca de moda. Yo quería dejar una huella positiva en este mundo. Y dije, yo amo hacer videos, yo amo hablarle a la gente. Y a mí, toda la gente a mi alrededor me dice, Pau, tú tienes un don para que la gente a tu lado, alrededor tuyo, se sienta bien y se sienta en paz. Y yo dije, yo quiero expandir esto. Si soy buena en esto y me sale natural, ¿por qué no lo uso? Y lo convertí en mi propósito y empecé a formarme en crear contenido digital. Cómo hacer videos, cómo hacer ganchos, cómo entregar buenos guiones, cómo conectar con la gente, cómo hacer para que este hermoso milagro que me regaló la vida de poder hacer sentir bien al resto pudiera expandirse no solo a mis amistades y a mi gente cercana, sino a un montón de gente alrededor del mundo. Y por eso estoy aquí, tan feliz y llenita de vivir de mi propósito, porque amo hacer esto. Con una sola personita, con solo que tú me estés escuchando en este momento y algo se esté moviendo en ti, eso para mí ya cumplió todo su propósito. Y eso es lo que a mí me tiene en completa plenitud, felicidad y abundancia. Así que dulzura, lo primero es dejar de buscar tu libertad financiera en buscar un nuevo trabajo, en buscar un ascenso, en buscar otra empresa a quien trabajarle. Tu libertad financiera no radica en buscar un trabajo. Tu libertad financiera radica en buscar tu propósito. Busca esa forma en la que le puedes servir al mundo y en la que a través de ese servicio tú te sientas bien, tú te sientas pleno, tú te sientas completa. Y verás que cuando empiezas a elevar el valor que le aportas al mundo, así sea una sola persona, aportar valor al mundo no es cambiar el planeta entero. Aportar valor al mundo, hacer sonreír a un extraño en la calle, darle un abrazo a alguien para que se sienta mejor, para que se sienta refugiado y acogido, tocar el alma de una persona con unas palabras de bondad y gentileza. Eso es aportar valor al mundo, darle luz a la vida de otra persona, sirviéndole en lo que sea que tú le puedas servir. Ese es tu propósito. Y cuando empiezas a elevar ese valor, inmediatamente el universo empieza a elevar de la misma manera la compensación que tú recibes por estar entregándote a través de tu propósito. Así que dulzura, el primer pilar es entender que tu propósito es la fuente del flujo de dinero, de abundancia, de libertad, de riqueza en tu vida. Todo nace de tu propósito. Y de aquí pasamos al segundo pilar, que es aprender a tomar decisiones inteligentes. ¿Qué son las decisiones inteligentes? Las decisiones inteligentes empiezan a tomarse cuando entiendes que el dinero es un pésimo jefe, pero es un excelente empleado. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú trabajas por dinero, si tú trabajas para el dinero, si tú todo lo que haces lo haces por dinero, para ganar más dinero, para subir, el dinero está siendo tu jefe. El dinero es tu dueño. El dinero está por encima tuyo, porque todo lo que haces y todo lo que decides es para y por el dinero. Y cuando estás en ese estilo de vida, el dinero es un jefe horrible, es un amo cruel, es peligroso, es doloroso,
es dañino, lastima. Pero cuando cambias el dinero de tu dueño a tu empleado, el dinero se vuelve un empleado excelente. ¿Cómo conviertes a tu dinero en tu empleado? Empiezas a usar dinero para que sirva a tu propósito. Todo lo que ganas lo inviertes en ti, en tu crecimiento, en aportar valor, en formarte, en adquirir las habilidades para que puedas vivir de tu propósito y de eso que tanto quieres hacer y dedicarte a tu vida. Cuando empiezas a usar el dinero con ese objetivo, el dinero se siente tan cómodo y tan feliz estando en tu propósito que vas a notar cómo empieza a llegarte dinero de todas partes y de maneras inesperadas, porque lo estás usando como tu empleado y al dinero le gusta ser usado con propósito. Le gusta servir a este mundo para aportar valor. Y cuando yo entendí esto, dulzura de mi alma, cada peso que yo ganaba cuando empecé a invertir, cuando empecé a generar ganancias con mis inversiones, no eran ganancias que yo iba y gastaba en ropa, en maquillaje, en comprarme un nuevo iPhone, en salir a un restaurante lujoso, nada de eso. Cada peso que yo empezaba a recibir de mis ganancias eran semillitas que yo volvía a sembrar. Era dinero que yo volvía a invertir, que yo volvía a usar para que siguiera trabajando y para que siguiera creciendo y para que siguiera construyendo esa abundancia que yo soñaba con tener algún día y que tengo hoy. Esas semillitas las puse a trabajar en mis inversiones, las volví a reinvertir y son las que hoy ya germinaron, ya son plantas, ya son árboles, no son árboles gigantes porque no tengo una vida llena de lujos, pero son arbolitos chiquiticos, ya son planticas medianas que me pagan hoy el estilo de vida que tengo. Y tercer pilar, y que va muy vinculado al que acabamos de ver, son los gastos conscientes. Porque si me estás siguiendo el hilo de todo lo que estoy hablando, dulzura, puedes entender hoy que la libertad financiera no radica en cuánto dinero ganas. Conozco gente que gana el doble, el triple, hasta 4 veces más de lo que yo gano en este momento. Y es gente que vive endeudada, que no le alcanza el dinero, que vive al día, que no llega a fin de mes, que sigue estando preocupada y trabajando por y para el dinero. Y es gente que gana 2, 3 y 4 veces más que yo. ¿Dónde está la diferencia entonces? La diferencia está en ser consciente de qué es lo mínimo. No un mínimo con el que tengas una vida extravagante y lujosa y tampoco un mínimo con el que sobrevivas, no. Un mínimo con el que puedas vivir tranquilo y feliz. Un mínimo que te permita alimentarte bien, tener un buen techo, tener una buena vida, permitirte salidas, permitirte pequeños viajes, permitirte un buen descanso, permitirte unas pequeñas compritas aquí y acá, no permitirte lo más caro y lo más abundante de la vida, que es lo mínimo para tú estar tranquilo y para sentir que vives bien, que vives feliz, que vives tranquila y tranquilo. Cuando tienes ese mínimo definido, empiezas a darte cuenta y empiezas a diferenciar perfectamente entre los deseos del ego y las necesidades del alma. Porque este mínimo para tú vivir feliz es lo mínimo que necesita tu alma para estar plena y satisfecha. Pero todo eso que te sobra, todo eso que el ego quiere, que quiero el último iPhone, que quiero un viaje a Dubái, que quiero una mansión de 3 pisos, todos esos son deseos del ego. Entonces tú ahora cada vez que vayas a gastar tu dinero, te vas a acordar de este video y vas a decir, ¿esto es un deseo del ego o esto es una necesidad de mi alma? Una salida con tus amigos a tomar un par de copas, a celebrar un cumpleaños, a celebrar una fecha especial, a reconectar, a tener experiencias valiosas, esas son necesidades del alma, porque estás conectando con tu gente. Pero comprarte el último iPhone, tener el último iPad, comprarte una casa de 3 pisos, comprarte el televisor más grande, esos son
deseos del ego. Entonces empiezas cada vez a priorizar las necesidades del alma por encima de los deseos del ego. Y entonces ganes lo que ganes, ese mínimo te va a mantener siempre en una vida plena, feliz, satisfecha y tranquila. Porque cada vez quitas más ruido, que son los deseos del ego, y llenas tu vida de más plenitud, que son las necesidades del alma. Y entonces cuando empiezas a depurar todo esto, el dinero te rinde más, el dinero te alcanza más y por consecuencia empiezas a construir, a crecerlo y a llegarte más abundancia porque estás usando tu dinero con propósito para satisfacer a tu alma y no para complacer a tu ego. Y no estoy diciendo ahora que es que ningún deseo del ego ahora lo puedes cumplir, eso es prohibidísimo. No, claro que no. Lógicamente sí, puedes darte deseos del ego, tienes un conjuntico de ropa, un perfumito, algo súper así, caché élite que deseas mucho y tienes el dinero para comprártelo. Dátelo, pero no gastes todo tu dinero en deseos del ego. Ese es el punto. Y Dulzura, te vas a dar cuenta que aplicando estos tres pilares vas a tener más que suficiente para empezar a forjar en ti ese merecimiento de abundancia y para empezar a corregir y a reprogramar esa mentalidad de escasez a una mentalidad abundante. Y te quiero empezar a cerrar este video con los errores que yo cometí para profundizar y ahondar en que el camino no es perfecto. En que yo a mis 30 años no logré esto porque Dios me bendijo, no, porque cometí errores. Y mis errores fueron entender que no todo iba a ser perfecto, porque fui de las que pequé creyendo que por haber aprendido un poquito ya todo iba a salir bien, que al primer intento todo me iba a dar resultado, que por intentarlo una vez ya iba a lograr el árbol más grande de la vida. Pequé de eso y aprendí que no todo es perfecto, que hay obstáculos en el camino y eso no significa que no sea tu camino y ni que te tengas que echar para atrás, sino que tienes que aprender de ese obstáculo para que no se vuelva a repetir como un error continuo en el resto de tu camino. Mi otro error fue que perdí dinero. ¿Me arrepiento? No, fue parte del proceso. Tienes que estar dispuesta y dispuesto a perder dinero, no, pero quizá tiempo, quizá decisiones equivocadas, quizá energía, porque lo que intentes al principio, mientras te estás educando, mientras te estás formando, mientras estás adquiriendo las habilidades, mientras te estás formando, no va a resultar y vas a perder y tienes que estar preparado y consciente para esto. Los errores no son malos, las pérdidas no son malas, son parte del proceso. Mi siguiente error, hacerle mucho caso al miedo. ¿Tuve miedo? Claro que sí. ¿Iba súper confiada todo el tiempo? No, hubo muchas veces que yo creí que estar aquí donde estoy hoy me iba a ser imposible. Y hubo muchas veces en las que yo estuve a punto de tirar la toalla y dije, perdí todo este tiempo, mejor vuelvo a un empleo de 9 a 5 normal y ya no me desgasto más. Y qué bueno que no me dejé llevar por ese pensamiento. El miedo va a estar ahí, las ganas de tirar la toalla van a estar ahí, esa resistencia a seguir adelante y a querer abandonar van a estar ahí, pero solo llega el que decide continuar. A pesar de ese miedo, a pesar de esa resistencia, a pesar de todo ese montón de dudas sobre ti y falta de confianza en ti, continúa, porque solo si continúas realmente vas a llegar. Y uno de los mayores errores que cometí y que aprendí a no volver a cometer, y era escuchar consejos de gente que no tenía los resultados que yo quería. Porque la gente que no tiene la vida que tú buscas es gente que no sabe hacer la vida que tú buscas. Y normalmente la gente que está en escasez va a criticarte, va a quitarte el apoyo, va a opinar mal de ti, va a hablar mal de ti, va a intentar convencerte de que no lo hagas, va a decirte que estás perdiendo el tiempo, va a empezar a nutrir todos esos miedos y todas esas dudas que tienes. ¿Por qué? Porque son personas que no
se atreven, que no tienen la valentía y el coraje para ir por la vida que tú estás buscando. Pero si tú te haces al lado de una persona que ya tiene esa vida, te va a aplaudir el valor, te va a aplaudir el coraje, te va a aplaudir esa fuerza, esa valentía, esas ganas de aprender, de cometer errores, de hacerlo mal. Va a aplaudirte cada vez que te equivoques, porque sabe que esa es parte de tu formación y tu crecimiento. Así que nunca vuelvas a escuchar consejos de gente que no tiene el resultado que tú estás buscando, porque es gente que simplemente te va a echar para atrás. Así que lo importante aquí, dulzura, es que sepas con comprensión, con profundo entendimiento y empatía que los errores no son malos, que vas a cometer errores y que son parte del proceso. Cada error te va a dar sabiduría, cada error te va a hacer elevarte, te va a evolucionar, te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a subir de nivel. Los errores son los escalones con los que tú vas avanzando. Así que no te sientas mal por equivocarte. Después de este video quiero que reconozcas que cada vez que te equivocas lo estás haciendo bien, porque significa que estás creciendo. Y quiero ir cerrando este video entonces con un reto, que ya sabes que todos mis videos los llevo a la práctica, los llevo de la teoría y los aterrizo a lo pragmático. Así que te quiero dejar con un reto muy sencillo. Obviamente no te voy a pedir que seas libre mañana y que tengas tu libertad financiera totalmente clara para dentro de una semana, porque sabemos que eso no va a pasar. Se requiere tiempo y dedicación. Pero sí te puedo pedir hoy que tomes una decisión determinada y soberana. Primero, de definir cuál es el número de tu libertad financiera. Ese mínimo de vida plena que hablábamos en el pilar de los gastos conscientes. Quiero que definas ese mínimo tuyo hoy, porque ese mínimo es diferente para todo el mundo. No las necesidades del alma de todo el mundo son las mismas. Así que siéntate contigo mismo, empieza a descifrar, a hablar contigo cuáles son esas necesidades y define hoy mismo tu mínimo para que lo tengas claro. Con esa claridad en tu cabeza empiezas a tomar decisiones distintas. Defíneme hoy cuánto cuesta tu libertad. Ponle ese número fijo a tu paz mental. Y puede que sea un número que cambie dentro de 2 años, dentro de 5 años, dentro de 10 años. A medida que vayas creciendo es un número que va a ir cambiando. Pero defínelo hoy cuál es el número de tu paz mental. Ese es el primer paso para materializarlo. Porque ese paso, definirlo, dejarlo claro, le está diciendo a tu cabeza y le está diciendo al universo: estoy lista, estoy listo para hacer esto realidad. Así que quiero que repitas conmigo este mantra de la riqueza, que quiero que te lo lleves, que te lo escribas, que te lo aprendas, para que lo repitas cada vez que necesites encarnar esta mentalidad de abundancia, porque es un mantra súper poderoso. A mí me encanta. Así que cierra los ojos y repite conmigo. Soy un alma soberana. Mi tiempo es mi activo más valioso y el dinero es mi aliado en la creación y expansión de mi propósito. Namaste. Amén, amén, amén. Para ti, para todos. Y recuerda, dulzura de mi corazón, la libertad financiera no es el dinero en tu cuenta. La libertad financiera es ese suelo que construyes para sostenerte mientras entregas ahí fuera ese propósito que viniste a dar, mientras eres y encarnas quien viniste a ser. Y te dejo con una pregunta muy poderosa que también va a mover mucha energía en tu interior. ¿A qué edad te gustaría lograr esta libertad? ¿A qué edad ya te ves disfrutando de una libertad financiera total? Y cuando lo tengas claro, demuéstrate a ti y demuéstrale al mundo que sí es posible. Y seguramente lo vas a lograr antes de lo que esperas. Yo soy el vivo ejemplo de eso. Yo esperé lograrlo por allá a mis 35.
Y adivina cuántos tengo. 31. Lo logré 4 años antes. Y si te comprometes con todo lo que te acabo de decir, estoy segura que el universo también va a jugar a tu favor. Te mando todo mi amor, 1.000.000 de besos. Como siempre espero que este videito te haya inspirado, te haya movido, te haya ayudado, te haya servido y te haya motivado a empezar a tomar decisiones diferentes a partir de hoy. Te deseo que Dios te bendiga todos los días y el universo te sostenga en todas tus decisiones. Gracias por quedarte y escucharme hasta aquí. Y si este videito te gustó, nos vemos entonces en un próximo video. Bye.